En el siguiente video les daría a conocer ciertas generalidades del electrocardiograma, centrando básicamente en el bloqueo de rama izquierda, en base a los hallazgos encontrados en el electrocardiograma de un paciente. Esta presentación es realizada por la estudiante Daniela de Ortúa del programa de medicina décimo semestre de la Universidad Libre, en la especialidad de anestesiología, a cargo del doctor Luis Alberto Tafur. El paciente del cual tomamos el electrocardiograma es un paciente de 91 años, sin antecedentes patológicos, farmacológicos ni alérgicos, con antecedente de un hematoma subdural y de craniotomía hace 2 años, sin complicaciones. El paciente en esta ocasión consulta por un cuadro clínico de caída a su propia altura, con una radiografía que demuestra una fractura coxofemoral, por lo cual será llevado a reducción por parte de ortopedia. El paciente en el momento se encuentra asintomático, solo refiere presentar dolor en el miembro inferior izquierdo, nega dolor precordial y niega disnea. Y este es el electrocardiograma de nuestro paciente. Para iniciar debemos tener como base que el electrocardiograma se registra en papel milimetrado. A nivel horizontal se miden los segundos, siendo cada milímetro 0.04 segundos y cada 5 milímetros 0.2 segundos. Y a nivel vertical evaluaremos el voltaje, siendo cada milímetro igual a 0.1 milivoltios. El electrocardiograma se tomará a una velocidad de 25 milímetros por segundo, que es la velocidad estandarizada. Una vez ya claro esto, empezaremos a evaluar las ondas del electrocardiograma. La onda P que nos va a registrar la despolarización auricular, cuya medida no debe ser ni de alto ni de ancho, mayor a 2.5 milímetros, porque en el caso que se presente habría que pensar en una dilatación auricular. El complejo QRS nos va a medir la despolarización ventricular y debe tener una duración menor de 0.12 segundos. El intervalo PR es de suma importancia porque mide el tiempo de conducción auriculoventricular. Este se mide desde el principio de la onda P hasta el principio del complejo QRS. Su valor normal es de 0.12 a 0.20 segundos y cuando este es mayor a 0.20 segundos se hablaría de la presencia de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Por último tenemos la onda T que representa la repolarización ventricular, la cual es positiva en todas las derivaciones exceptuando ABR. Para la toma del electrocardiograma se utilizan 12 derivaciones que son 6 en el plano frontal y 6 en el plano horizontal. Las derivaciones en el plano frontal se dividen en derivaciones bipolares, que son D1, D2 y D3, y las otras tres derivaciones del plano frontal son las derivaciones de las extremidades ABR, ABL y ABF. Las derivaciones del plano horizontal se ubican sobre la región precordial y se enumeran de B1 hasta B6. Hay que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca normal de una persona va de 60 a 99 latidos por minuto. Si es menor de 60 latidos por minuto, se hablaría de bradicardia y si es mayor de 100 latidos, hablaríamos de taquicardia. Hay diferentes maneras de hallar la frecuencia cardíaca. Una de las más usadas es la de utilizar múltiplos de 300. Lo que se hace es buscar una R preferentemente ubicada en la línea gruesa que aparece por cada 5 milímetros en el papel milimetrado. Y a partir de esa R contar cada 5 milímetros como múltiplos de 300, o sea, de 300, 150, 100, 75, 60, 50. El inconveniente de esa técnica es su exactitud. Otra manera más sencilla de determinar la frecuencia cardíaca es dividiendo 1500 sobre cada milímetro que va desde una R hasta la R siguiente del otro complejo QRS. De acuerdo a nuestro caso, al dividir 1500 entre 15, que son los cuadritos pequeños de cada R, da una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. Con respecto al ritmo, el ritmo de base del corazón humano está dado por el nodo sinusal que se encuentra ubicado en la pared posterior de la aurícula derecha, pero el corazón tiene automatismo y el hecho de que el ritmo sea dado por el nodo sinusal simplemente se debe a que es la estructura que se dispara más rápido, de tal forma que si este nodo deja de disparar por cualquier razón, el que llevará el ritmo será la estructura que le sigue en orden de frecuencia, como observamos en la tabla. Para determinar el ritmo en el electrocardiograma, lo primero que debemos hacer es determinar si el ritmo predominante es sinusal o no, es decir, que debemos buscar las ondas P. Si encontramos ondas P de igual morfología antecedente de un complejo QRS, decimos que el ritmo de base es sinusal. Si en ninguna derivación aparecen ondas P, debemos observar si los complejos QRS tienen un intervalo regular en cada R. Esto quiere decir que la distancia de cada R debe ser igual o casi igual. La ausencia de ondas P en el electrocardiograma, adicionándole una RR variable, son criterios diagnósticos de fibrilación auricular. El ritmo nos determinará entonces la presencia de arritmias, las cuales se pueden clasificar en bradiarritmias o taquiarritmias de acuerdo a su frecuencia, y de igual forma se pueden clasificar en supraventriculares que se originan por encima del auriculo ventricular y las ventriculares que se originan por debajo de este.
Al hablar del eje, es importante tener en cuenta que un vector es la representación gráfica de una fuerza y un vector cardíaco es la suma de todas las fuerzas eléctricas y mecánicas del ciclo cardíaco, de manera que la despolarización cardíaca produce fuerzas eléctricas a medida que se van activando las distintas partes del miocardio. Esas fuerzas eléctricas tienen una polaridad positiva en la dirección en la que se desplaza la activación. En el electrocardiograma, el vector más utilizado es el correspondiente a la despolarización ventricular, es decir, el vector QRS. Sin embargo, también puede representarse el vector de la despolarización auricular y la repolarización ventricular. El eje normal en un individuo adulto sano se encuentra entre menos 30 grados y más 110 grados. Para calcular el eje debemos basar las derivaciones en el plano frontal y saber el sentido que éstas llevan. Lo primero que se hace es buscar un QRS lo más isobifásico posible, o sea, aquel que tenga una polaridad tan positiva como negativa, y una vez ubicado buscaremos su derivación perpendicular. En el caso de nuestro paciente, el complejo más isobifásico lo encontramos en D2, por lo cual buscaremos su perpendicular, que es ABL, siendo ABL positivo, encontrándose este a menos 30 grados. Podemos inferir entonces que nuestro eje es normal. El bloqueo de rama izquierda afecta los tres vectores de la especiación ventricular porque al no pasar el impulso por la rama izquierda de la TGIS se altera la especiación ventricular normal. La especiación del tabique interventricular está representada por el vector 1 que va en sentido de izquierda a derecha, que se puede ver en el electrocardiograma como una onda Q normal en las derivaciones de 1 a BL, B5 y B6 porque el vector se aleja en esas derivaciones. Cuando hay un bloqueo de rama izquierda, cambia de dirección el vector de derecha a izquierda, acercándose a las derivaciones de 1 a L, B5 y B6, generando una onda RR', pero en las derivaciones de 2, D3, B1, B2 y B3, donde normalmente hay una R pequeña, al cambiar el sentido del vector, esas derivaciones se alejan del vector generando una Q patológica. El ventrículo izquierdo se despolariza desde la rama izquierda, pero de forma tardía, por lo que prolonga el intervalo QRS y se producen alteraciones en la repolarización en las derivaciones que registran la actividad del mismo, de 1 a BL, B5 y B6. El ventrículo derecho se despolariza de forma normal, pero no suele registrarse de forma ordinaria en el electrocardiograma porque predomina la fuerza del ventrículo izquierdo. Dada la actividad tardía del ventrículo izquierdo, el vector 2 y el vector 3 se funden en un vector que se dirige hacia la izquierda, como el vector 1, y hacia atrás orinando ondas R anchas y melladas con alteraciones secundarias de la repolarización en D1, ABL, B5, B6 y ondas QS o RS en B1, B2 y ABR. En el bloqueo de rama izquierda podemos encontrar en B1 y B2 una S ancha empastada en precordiales derechas con un QS grande o una R pequeña y una S grande. De igual forma, en B1 a B4 podemos encontrar una elevación del ST y también podemos encontrar ondas T positivas en B1 a B3. Todo esto lo podemos observar en nuestro paciente en el que encontramos complejos QS anchos con elevación del ST en B1, B2 y B3. En las derivaciones B6 principalmente, pero también en D1 y ABL, podemos encontrar un patrón RR', un tiempo de activación ventricular mayor de 0.07 segundos y por la alteración de la repolarización secundarias al bloqueo, existe una depresión del segmento ST e inversión de onda T en esas derivaciones. En nuestro paciente, en D1, ABL y B6, encontramos el patrón RR', siendo más predominante en D1 y B6. También encontramos inversión de la onda T en esas tres derivaciones. El intervalo QRS en el bloqueo de rama izquierda es mayor a 0.12 segundos, es decir, a mayor de 3 milímetros. Si este es menor de 0.12 segundos, se habla de un bloqueo de rama izquierda incompleto o retardo de la conducción izquierda. En el caso de nuestro paciente, este presenta un QRS de 3 milímetros, es decir, mayor de 0.12 segundos, por lo cual se puede inferir que es un bloqueo de rama izquierda completo. En el bloqueo de rama izquierda también es característico encontrar una onda Q patológica que tiene una duración mayor de 0.04 segundos, es decir, mayor de un cuadrito, sobre todo si es mellada.
y una altura mayor de 2 milímetros. Son profundas y se caracterizan también porque tienen más del 25% de la altura de la onda R en D1, D2, B5 y B6. Una onda Q patológica en el electrocardiograma es de gran importancia clínica porque nos orienta de un posible infarto de miocardio, debido a que la necrosis hace que el vector 1 se aleje. Pero esta no es la única patología en la que puede estar presente. También la podemos encontrar en hipertrofia obstructiva, en miocarditis, fibrosis septal y, como en el caso de nuestro paciente, en el bloqueo de rama izquierda. El paciente presenta una onda Q patológica en D3 por alteración en la despolarización del tabique, que modifica la orientación del vector 1, como ya se mencionó anteriormente. Por lo tanto, el paciente presenta una Q patológica, pero no una Q isquemia. Además de esto, el paciente presenta esta onda Q únicamente en D3, por lo cual no tiene significancia clínica porque un 35% de los pacientes están sanos. Además de esto, el paciente pues, no presenta una clínica característica de infarto de miocardio. La extrasístole ventricular, también conocida como contracciones ventriculares prematuras, vamos a encontrar un QRS ensanchado y distorsionado con morfología de bloque de rama y una polaridad contraria a los QR de base. En el electrocardiograma de nuestro paciente, adicionalmente al bloqueo de rama izquierda, podemos encontrar una asístole ventricular en B4, B5 y B6, donde podemos ver el ensanchamiento del QRS y el cambio de polaridad en comparación con los otros complejos QRS. Como conclusión general, el electrocardiograma nos permite determinar los potenciales eléctricos del corazón, determinando su funcionalidad y posibles alteraciones, siempre siendo importante la clínica del paciente.